Shabbat Shalom, aleluya, Shabbat Shalom familia, paz y bendiciones. Con usted la familia Yahudilio Ben Levi y Kelly Ofarí Ben Levi. Aquí estamos de nuevo, aquí en un parque cerca de la casa, en la tranquilidad, en el ambiente natural de la creación de nuestro Elohim. A nosotros nos ha parecido bien venir de vez en cuando y penetrarnos, ¿no? Mezclarnos con interactuar, más bien, como dice mi esposa, con la naturaleza, porque tiene que ver con el orden de la creación. Y hoy, precisamente, Shabbat, de esto se trata. El orden de la creación es la base y el fundamento de Shabbat. Hay quienes creen erróneamente que celebrar el Shabbat es prender una vela, es poner un pan trenzado en la mesa y es hacer ciertos cánticos que enseñan el judaísmo. Pero quiero decirle que no, que eso no es el Shabbat. La base y fundamento de Shabbat es el orden de la creación. Es reconocer que este mundo tuvo un creador y ese creador bendijo la obra de sus manos. Ese creador santificó y separó el día en el cual descansó de toda su maravillosa obra que había hecho, a la cual dijo, ha sido bueno. Hay un texto en Mishlei que se los voy a leer, lo voy a buscar aquí. Hay un texto que dice, Mishlei capítulo 8, verso 30 y 31. Y dice así, identifiquen al personaje, a los personajes de este texto. Ustedes son hombres y mujeres sabias, entendidas. Creo que me van a comprender. Dice así, yo estaba junto a él como arquitecto. De día en día era yo su delicia. ¿De quién están hablando aquí? ¿O quiénes están hablando aquí? Repito, verso 30. Yo estaba junto a él como arquitecto. ¿Quién es él? Él es el Ab-Kadosh, el Todopoderoso, el Anciano de Día, el que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre puede ver y ningún hombre ha visto, sino que el Hijo lo ha revelado a la humanidad, a su creación, y lo ha dado a conocer. Ahora bien, Mashiach Yahushua dijo que antes que el mundo fuese, Él es. Por esa razón puedo decir que antes que Abraham fuese, Él es. Los religiosos que ignoran estas verdades de la Torá, reveladas en la Torá, en la Tanaj, como el libro de Shlomo, Salomón, los proverbios, Misleis, nos revela que antes que el mundo fuese creado, la tierra, el Todopoderoso, el Atillo Min, como lo dice Daniel, el Atillo Min, anciano de día, su deleite, ¿sabe quién era? Su hijo. ¿Quién era? No. ¿Quién es? Su hijo. Yahushua HaMashiach. ¿Y por qué digo que era? ¿Y qué es? ¿Y qué será? Porque en la Escritura, en los Evangelios, se recoge cuando el Padre dice en más de una ocasión, este
es mi Hijo amado en quien me deleito. Aleluya, diga aleluya. Este es mi Hijo amado en quien me deleito. Y por eso Proverbios Salomón dijo, yo estaba junto a él como arquitecto, haciendo referencia a el Masías, que estaba junto al Padre, junto a él. Y esto es lo mismo que dijo Masías en Juan 17. Padre, dame el acabó que tenía contigo antes que el mundo fuese. Y esto no tiene nada que ver con el texto que dice, Elohim no comparte su gloria con nadie. Porque cuando el texto que dice, Elohim no comparte su gloria con nadie, se está haciendo hace referencia a que él no comparte su gloria con un ídolo, pero sí con su Hijo y sí con su pueblo, Israel. ¿Saben por qué? Porque el amor del Padre es tan sublime, es tan grande, que en realidad no lo merecemos, pero a Él le ha placido amarte. Y esto tienes que creerlo, porque si existe alguien que realmente ha superado el amor de nuestra madre, el amor de nuestra esposa y el amor de nuestros hijos, ese alguien es Yohei Bahei Yahweh, el Ab Kadosh, el Padre Santo. ¿Quién dijo, mi hijo Yahid, Yahushua, es mi delicia, mi deleite? Pero hay más. Y esto te lo digo porque voy a comenzar a dar el mensaje, pero ya lo estoy resumiendo. Es costumbre del Padre hacer eso. Él comienza por el final, porque el principio es el final. Para Él, porque ya lo sabe todo. Y dice así. Volvemos al verso 30 para no perder el hilo. Yo estaba junto a Él. Ya sabemos que Él es el Padre. Pero este que habla dice que era el arquitecto, dice como arquitecto. ¿Ves? Y este arquitecto es Yahushua HaMashiach, la piedra angular que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? Ahora bien, amados, Shabbat Shalom, hermano Luis, Shabbat Shalom. Continúa diciendo, de día en día era yo su delicia, siempre me regocijaba en su presencia. Y dice que el Mesías, Yahushua, el Hijo, se regocijaba en su presencia. Y continúa diciendo el 31, y presten atención. Me alegraba en la parte habitable de su tierra, dice, su creación de la tierra. ¿Quiénes habitaban en la tierra? Ahora vamos a ver. Mis delicias, dice el Mesías, era con los hijos de los hombres. Ahora entiende por qué Él vino y estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Porque desde el principio, antes de la caída, el Mesías se deleitaba en la humanidad con Adán. Tanto visitaba a Adán en el paraíso como al resto de la humanidad en la tierra. Cuando Adán cayó, que sintió Adán la presencia de Elohim, Mashiach, el Hijo, él le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Porque seguramente, y me imagino así, porque yo lo haría, a un ser tan querido, amado, que no tiene comparación, si yo veo que se acerca, yo corro hacia él. Como alguien que anhela algo desesperadamente, yo correría hacia él, esconderme para nada, de ninguna manera, pero que cuando llegó esta vez Mashiach y no sucedió algo así, preguntó, Adán,
¿dónde estás tú? Oh, estoy aquí. Es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, él se escondió, pero nunca lo había hecho. Él tuvo miedo y nunca Adán había tenido miedo, pero sí después de la caída. Adán se encontró desnudo, pero Adán nunca estuvo desnudo. Antes de su caída, él estaba cubierto por la gloria de Elohim, la mismísima presencia de Elohim, que hacía que Adán pudiera relacionarse íntimamente con Yeshua, con el Hijo, Elohim Hijo. Pero al beber del fruto prohibido, esa vestidura de gloria, de obediencia, desapareció. Entonces vio que estaba desnudo. ¿Y qué es estar desnudo? Es estar alejado de Elohim. Todos aquellos que están alejados de Dios, que no quieren guardar sus mandamientos, están desnudos. Es por esa razón que a la novia se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que representan las obras justas de los Kadoshim, la obediencia, el caminar en Torah, en obediencia a los mandamientos. ¿Ahora entienden? El Padre, el deleite del Padre es el Mashiach. Y el deleite de Mashiach, aparte de regocijarse en su presencia con el Padre, también su deleite era la humanidad, con los hijos de los hombres, dice la Escritura. Amén. Qué bonito eso, ¿verdad? Un buen comienzo. Ahora bien, pasemos, teniendo esto claro en cuenta, pasemos al tema del mensaje de este Shabbat, que es: no es tiempo de afanes terrenales. Ese es el título del tema de este día que vamos a desarrollar hoy. No hay tiempo para afanes terrenales, amados. Ya no hay tiempo. Yeshua dejó en claro que estábamos en un mundo, en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo, como tampoco él pertenece a este mundo. Juan 17, del 11 al 17. Vamos a buscarlo. Juan 17. Disculpen. Juan 17, del 11 al 17. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no soy del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. O sea, si no somos de aquí, como Mashiach tampoco es de aquí, ¿por qué nos afanamos? Y más sabiendo los días en los que estamos viviendo. Y es mi consejo hoy: no
te afanes. No vale la pena. El tiempo, la finalidad de los últimos tiempos ya han llegado. Mira a tu alrededor. Escucha lo que está pasando a tu alrededor y en el mundo entero. Y entonces comprenderás que en los tiempos, los últimos días del último tiempo ya han llegado. Ahora bien, mientras estamos en este mundo, debemos ser luz e iluminar para que otros puedan ver y corregir sus sendas y puedan alcanzar salvación. Mateo 5, del 14 al 20. Vamos a leerlo y vamos a hablar un poquito de esto. Maquillaje. Aleluya. Mateo 5, del 14 al 20, dice lo siguiente. Ustedes son la luz del mundo, la Or del Olán. Una ciudad que se edifica sobre un monte no puede ser ocultada. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de una canasta, sino para ser puesta en el menorá y alumbrar a todos los que están en la casa. Que así alumbre su luz ante los hombres, para que, viendo sus buenas obras, den cabo, gloria a su Ab Kadosh, a su Abba, que está en los Shamay. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ciertamente esto nos muestra y nos anuncia, nos exhorta a que nosotros anunciemos cosas como la que hoy estoy anunciando. Estamos en el final de los últimos tiempos. Por lo tanto, no vale la pena aferrarse a este mundo. No vale la pena afanarse a este sistema. Porque el mundo y su plenitud pasará, pero las palabras Emet, de verdad, permanecerán para siempre. Ayer yo estaba en mi lugar de trabajo y eso estaba lleno de drivers, de choferes. Porque esta semana, para la mayoría, no fue muy buena. Salieron muy pocas carreras. No es mi caso, porque ciertamente de una manera sobrenatural, Elohim, mi Ab Kadosh, que conoce mis necesidades y mi escasez, me bendijo como acostumbra hacer para sostenerme con el pan necesario. No me ha dado riqueza como para que me olvide de él como muchos ricos lo hacen, pero tampoco me ha dado pobreza para que robe como si no le conociese. Me ha dado el pan necesario. Y en esta semana, que no fue una semana muy buena, en una sola carrera, yo hice lo que muchos ganan en una semana. Fue en un día, en 3 horas. Ellos mismos alabaron a Elohim y daban gloria y se estaban asombrados por la luz de bendición que vieron en mí. Ahora bien, esto es para gloria de Elohim, no para gloria mía. Yo estoy hablando de su cabo, de su acción, lo que él hace por aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Como yo le he dicho muchas veces a mi esposa, aún en el asedio, los que son fieles y verdaderos son bendecidos.
guardados y protegidos. Y ejemplo de esto es Daniel y los 3 que andaban con él. Fueron deportados en el asedio y fueron puestos en alta estima. Daniel era gobernador y los demás también de sus territorios. Porque cuando Elohim está contigo, ¿quién osaría levantarse en tu contra? ¿Un tonto o una tonta? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Escrito está. Ahora bien, estos hombres estaban afanados por lo que es terrenal. Llegó el día más santo, el día que es diferente a los demás días de la semana. Llegó la hora de la preparación para el día de Shabbat, 7º día. Y saben, todos estaban ahí a la expectativa de que más tarde entrarían buenas carreras. Y el único que salió de ese lugar fui yo. Porque para mí no hay una mejor carrera que la carrera de la vida que Elohim ha trazado para mí, el Derech en el Mashiach Yahushua. Y este Derech, esta carrera me enseña que hay que obedecer los mandamientos, que no debo afanarme a las cosas de este mundo, por mucha necesidad que tenga. Tengo que confiar que Elohim es Yahweh Jireh, mi proveedor. Él me lo ha demostrado. Yo lo creo y lo sigo creyendo, pero tristemente muchos, hasta inclusive que dicen ser creyentes, lo dicen, pero no lo creen. A la hora de la mera prueba, ceden y caen y se justifican. Oh, Elohim sabe que tengo necesidad. No pasa nada si hoy yo me quedo trabajando porque esta semana no me ha ido bien en el trabajo y tengo que buscar dinero para pagar los biles. Elohim sabe eso y mucho más. Elohim sabe que tú no confías en Él. Él lo sabe. Y por eso actúas así. Pero sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Elohim. Y además, ¿de qué te sirve afanarte en esta vida si ya todo está acabando? Yo me pregunto, ¿qué pasó con esas familias en Venezuela? Un ejemplo reciente que tenemos, que tenían carros, casas ya pagas, negocios propios, allá en La Guaira, en Caracas, y en un instante lo perdieron todos, e inclusive muchos perdieron hasta su propia vida. Otros libraron su vida así como por fuego. Pero los bienes por los cuales pasaron años edificando, trabajando, afanándose, ya no lo tienen. ¿Qué nos dice esto? Que este mundo es como el día de ayer que pasó, que todo lo que tenemos es una ilusión que pasa, que no vale la pena afanarse. Esto nos dice que realmente esto es una escuela donde se va a decidir dónde realmente o dónde tú mereces realmente pasar la eternidad. Si con el Elohim Todopoderoso que creó todas las cosas o con el adversario, con el contrario. Entonces, teniendo esto en cuenta, amados, uno dice, ¿será que vale la pena afanarse y quebrantar los mandamientos? No, no vale la pena. Más que todo está acabando y yo siento la necesidad de anunciarles esto. No se afanen,
ni por escuela, ni por universidad, ni por negocio, ni por carro, ni por dinero, ni por deudas que tengas. No vale la pena. Y no te digo que no trabajes. Sí, debes de trabajar. Solo digo que no te afanes y que no quebrantes los mandamientos por el afán al trabajo. Que no quebrantes los mandamientos por el afán a las necesidades que tienes. Por las cosas de este mundo. No vale la pena afanarse. Entonces, amados, seamos luz, pero luz verdadera, que alumbra, que le hace entender a aquellos que están en oscuridad, que no pueden ver las cosas claramente, como muchos de esos. Aleluya. Por un instante se puso en pausa la transmisión, pero parece que continuó. Aleluya. Pero, amados, este es el mensaje. Seamos luz, pero luz verdadera. Una luz que alumbra, no una luz falsa, no una luz hipócrita. Que cuando las cosas van bien, ahí sí creemos en Dios, ahí sí creemos en Elohim. Pero cuando las cosas están difíciles, pero cuando viene la prueba y la tribulación, no, yo voy a hacer las cosas según yo entienda. Dios sabe que tengo necesidad. No, Dios sabe, Elohim sabe que tú no confías en Él. Tenemos que entender que este mundo es una prueba, que estamos aquí prestados, donde se va a decidir con quién vas a pasar la eternidad. Por eso, ¿qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Elohim. Ahora, verso 17. No piensen que he venido para abrogar la Torá o los Nebín, los profetas. No he venido para abrogar, sino para preñarla. Es interesante este texto porque tristemente hay muchos, como he dicho en varios estudios que he dado, y estos son líderes, pastores, maestros, que le dicen a sus feligreses, a los miembros de su congregación, de que ya no hay que guardar la Torá, la ley de Dios. Dicen que Cristo la abolió en la cruz, que la crucificó, y aún se atreven a decir que es una maldición. Pero eso es una aberración. Eso es la voluntad del anticristo, no de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Aquí podemos escuchar la voz del Mesías que salva, el Salvador, el que murió, el que pagó el precio, diciendo, no pienses que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para preñarla, para cumplir. Si Él dice que ni tan siquiera pienses en eso, entonces, ¿cómo es que nos atrevemos a decir de que no, ya la ley no hay que guardarla? ¿Qué dice Juan, primera de Juan 3:4? Lee primera de Juan 3:4. Porque si el pecado es la transgresión de la ley, ¿por qué entonces insisten los creyentes en que no tienen que guardar la ley? Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Ahí está. El pecado es infracción de la Torá. O sea, que a lo que realmente deben llamar pecado, no lo llaman pecado. Entonces a lo malo le están llamando bueno, y a lo que es bueno le están llamando malo. Y no estamos hablando de mundanos, sino de creyentes. Porque al decir que la ley está abolida y que ya no hay que guardarla y que Cristo la crucificó, eso se levanta directo en contra de la palabra del apóstol y de la palabra del Mashiach.
que dijo, no he venido a quitar ni a abolir. Y el apóstol dice que el pecado, ¿saben cuál es el pecado? Es transgredir la ley de Dios, los mandamientos. Ese es el pecado. Es la transgresión de la ley. Ahora bien, sigamos. Porque de cierto les digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yod, ni una kof pasará de la Torá, de la ley, de la instrucción, hasta que todo sea cumplido. La pregunta es, ¿todo se ha cumplido? No. Todo lo que sabemos es en parte. No todo se ha cumplido. Por ejemplo, ¿qué falta por cumplirse? Las bodas del Cordero. ¿Qué falta por cumplirse? El nuevo nacimiento. ¿Qué falta por cumplirse? La resurrección de los muertos y la transformación de los que quedemos vivos. Entonces, no. Ya cuando estamos en Cristo nacimos de nuevo. No hay nuevo nacimiento con costumbres viejas. Y me vas a decir a mí que naciste nuevamente. Estamos en el proceso del nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento solamente tomará lugar en el día de la resurrección, donde nuestros cuerpos mortal serán transformados en un cuerpo inmortal, donde conoceremos como fuimos conocidos y seremos tal cual como es Él. Ahí es donde alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Aleluya. Entonces, amados, verso 19. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de los más pequeños de estos mismos, y así enseña a los hombres, muy pequeños serán llamados en el Malhú de los Shamaín. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el Malhú de los Shamaín. Y yo quiero aclarar algo. Porque hace un tiempo atrás, en el deseo que yo tengo, ¿no? De que quiero que todos sean salvos y que nadie perezca. Llegué a pensar, inclusive llegué a enseñarlo, de que los cristianos, aunque no guarden Torá, estarían a salvos en el reino de los cielos, solo que serían llamados pequeños. Pero luego, hablando con un hermano que estaba defendiendo este punto, el Rúa me dio más claridad y más entendimiento al respecto. Y pude comprender que no se trata de el reino de los cielos como tal, donde mora la justicia, el amor y la verdad ahora mismo, sino que se trata de este mundo. En este mundo. Y es muy diferente, entonces cambia el asunto. ¿Por qué? Porque si uno dice que los que no enseñan Torá, y así los que no guarden, los que quebranten un mandamiento, y así enseñen a otros de que a quebrantar lo que no lo guarden, como dicen en las comunidades cristianas, en muchas, entonces esto no encaja con las enseñanzas del Mesías. No encaja. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo con que serán pequeños en el reino de los cielos? Se están refiriendo al reino de los cielos, a esa parte del reino de los cielos que vino a nosotros, que está entre nosotros. Por eso el Mesías dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está eso? Mateos 4:16. No sé si lo puedes leer. Mateos 4:16.
¿Cómo dice? El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Ahí está. Desde entonces, Yeshua comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Se ha acercado. Hasta el 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: vuélvanse de sus malos caminos al Adón. ¿Quién es el Adón? Al Padre Todopoderoso, a su majestad. Porque el Malhú de los Shamaín se ha acercado. Se ha acercado para ver, para escuchar, para cerciorarse que los que van a entrar sean dignos. Aleluya. Esto no quiere decir que estamos dentro del reino de los cielos. Aún no. Necesitamos ser probados, enriquecidos y emblanquecidos y justificados. Esto dice que el reino de los cielos se ha acercado como parte de una preparación. Y desde allí ellos dicen y llaman, visualizan y reconocen a los que son grandes y a los que son pequeños. O sea que no se trataba de que son salvos. No son salvos. No lo son. Porque si así fuera, entonces no tiene sentido cuando hablan de los que son justificados. Hay una característica que justifica a los que alcanzaron salvación. ¿Y cuáles son? Romanos 2:13. Romanos 2:13. ¿Lo tiene? Porque no son los oidores de la Torá de la ley los justos ante Elohim, sino los que cumplen la Torá, la ley, esos serán justificados. Ahí está, amados. Porque no son los oidores de la Torá. ¿Quiénes son los oidores de la Torá? Aquellos que han leído la Biblia saben lo que dice la Biblia en el más llamado Antiguo Testamento. Lo han leído, lo tienen ellos en sus Biblias. Ahí está, Antiguo y Nuevo Testamento más llamado. Torá y Brija de Chapatos renovados en su sangre. Lo han oído, pero lo cumplen. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Amados, el oidor es la persona que oye, mientras que el hacedor es la persona que actúa. El oidor se queda en el conocimiento, mientras que el hacedor lleva a la teoría, a la práctica, lo que cree, lo que escuchó, lo que lee, lo que entendió. Muy diferente, ¿eh? Muy diferente completamente. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. Ahí lo dice el Mesías, ni tan siquiera sean esa idea en su mente. ¿Ven? Entonces, amados, esforcémonos para entrar en ese reino de los cielos que se ha acercado. Es una pena pensar que ya estamos ahí. Porque el mismo Pablo Shaul dice: yo mismo no creo que lo haya alcanzado aún, pero me esfuerzo. Y es con lágrimas que digo todo esto.
Pero hay enemigos de la cruz, del madero. Hermanos, sí los hay y están entre nosotros, que enseñan cosas que no van. Te enseñan a afanarte a esta vida, a este mundo. Y aún te meten miedo diciendo que si tú no eres próspero, bendecido, es porque Elohim no está contigo, porque Dios no está contigo. Y eso no es cierto. Ahí está la palabra de rico y Lázaro. ¿Quién fue el que alcanzó salvación? ¿El rico en su prosperidad o Lázaro en su necesidad? Lázaro, que a pesar de su necesidad, mantuvo una fe firme y sólida, una emuná no quebrantada, que a pesar de sus limitaciones y sus enfermedades, eso no hizo que él cuestionara la bondad, el amor y el plan de Elohim para su vida, para toda la eternidad. Porque si fuera así, ni tan siquiera el Mesías hubiera muerto, sino que hubiera peleado y hubiera conquistado. Pero no. ¿Qué dice Elohim referente a los que aman? Anhelado ante los ojos de Elohim es la partida de su santo, es la muerte de su santo. ¿Por qué? Porque pasan a estar con él eternamente, junto a su pueblo. Allí nadie les hará daño, no pasarán hambre ni necesidad, y no están dormidos como falsos creyentes piensan que están dormidos. Lo que se duerme es el cuerpo, pero lo que tú eres, alma y rúa, no están dormidos, vuelven a Elohim, están con Elohim. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Y qué pasa con los pecadores? Tampoco están dormidos. ¿A dónde están? En los infiernos. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y ahí están en prisiones. ¿Ves? Y en esa oscuridad de infierno hasta el día de juicio. Ahora bien, por tanto, cualquiera que quebrante uno de los más pequeños de estos mismos y así enseñen a los hombres, muy pequeños serán llamados en el Majú, en el reino de los Shamaín. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será llamado grande en el Majú de los Shamaín. ¿Y por qué en el Majú donde se hacen estas declaraciones? Porque el reino de los cielos ya está cerca de nosotros, está entre nosotros, pero aún no estamos en él. Está cerca de nosotros. ¿Hay algún texto en la Biblia donde diga que nosotros ya estamos dentro del reino de los cielos? ¿Verdad que no? El Mesías dijo que el reino se acercó a nosotros. Y desde allí nos observan, como eso que dicen, hay una nube de testigos que a diario están mirándote, escuchándote, viendo y pesando tus acciones, para ver si eres grande o pequeño. Es pequeño, este no guarda Torah, es pequeño, él no está guardando el Shabbat. Mira, miró el reloj, miró para arriba, vio que el sol se está poniendo, sabe que viene el Shabbat, pero no le importa. Mira, él dice que tiene que trabajar. Sin embargo, ayer estuvo predicando de que en la congregación, recuerda, sí, mira aquí está, de que hay que confiar en Elohim. ¿Y por qué no practica eso? Es pequeño, no, todavía es un niño, es un pequeñito, no, es un pequeño. Ojo, mira este que grande, todavía no ha reunido el dinero de su renta, ni ha pagado su carro, pero sabe que viene Shabbat y está consciente que van a entrar buenas carreras dentro de poco, pero él se va para estar a punto y celebrar el Shabbat, el día santo Kadosh apartado que el Padre estableció como pacto y señal para sus hijos. ¡Oh! Este es grande en el reino. Este sí es grande aquí. Amados, hay que entender que cuando el Mesías dice el reino de los cielos se ha acercado, es que se ha acercado, no es que estás dentro de él. Sin embargo, te voy a decir algo para que veas que es así como lo digo y como está escrito. En Mateo 17 dice, y el 19 dice, que habla de quienes son grandes, que enseñan y guardan la Torá, y hablan de quienes son pequeños, que no enseñan la Torá, que no las cumplen
y así enseñan a otros. Bien, ahora bien, dijo Yeshua, ¿acaso hay alguien o algún profeta mayor que Juan el Bautista? ¿Qué enseñaba Juan el Bautista? Lo tienes por ahí, ¿verdad? Ya lo leímos ahorita al principio. Juan el Bautista, no importa, dice, hagan caminos dignos de arrepentimiento. ¿Ves? Preparen el camino del Adón, arrepiéntanse. ¿Lo tienen? A ver, léelo. Mateo 3, ¿no? En aquellos días llegó Juan el Bautista, Johanán la Tevilá, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Adón, hagan derechas sus sendas. Y hoy yo te digo, prepara tu corazón, porque el Adón está regresando y que sería bueno que cuando Él venga te halles digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre y de escapar de lo que ha de venir sobre el mundo entero, porque no viene paz, no viene shalom para el mundo está lleno de impiedad y de iniquidad, y la Escritura dice, bien, no hay paz para los impíos. Si quieres que todo se acabe en Venezuela, en Cuba, en los Estados Unidos, déjame decirte, estás en un error, porque esto se va a incrementar, se pondrá peor. No hay paz para los impíos, no hay paz para las naciones, no la habrá, ni tan siquiera para Israel habrá paz hasta que no se arrepientan. Es por eso que dice, y ahí va a venir la angustia de Jacob, angustia para Jacob, porque no se han vuelto de sus malos caminos. Han quitado la Torá y en su lugar han puesto judaísmo. Han quitado el dolor de la vida y en su lugar han puesto a los rabinos y a los escritos rabínicos. Y de Yahoshua HaMashiach dice que es un bastardo y que no es hijo de Elohim y que es hijo de José y María, y todo eso es un error, es una transgresión, es una rebelión contra la salvación que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Moisés, envió. Aquel que dijo, yo soy el sol de justicia, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quieres decir algo? Sí, y para que vean que el tema del grande y pequeño en el reino de los cielos es confirmado en la Torá, en Deuteronomio 4 dice, en Deuteronomio 4 a partir del verso 5, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como Yahweh mi Elohim me ordenó. Esto es Moisés hablando. Para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y póngalos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Fíjense que antes Moisés le había dicho al pueblo, ustedes no fueron escogidos por su grandeza ni porque son muchos, sino por la misericordia y por el amor que el Todopoderoso le tiene a sus padres, que serían Abraham, Isaac y Jacob. Entonces después viene Moisés, después de haberles dicho eso, que no es porque ellos sean grandes en número ni nada por el estilo, sino que es por la misericordia y por amor mismo de Elohim a su nombre, viene y les dice que las naciones testificarían, si nosotros guardamos la Torá, si guardamos los estatutos, los decretos, las naciones mismas dirían eso. Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande
hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yud-He-Bab-Hei, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos. Aleluya. ¿O qué nación grande hay Ujú. que tengan estatutos y decretos tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de ustedes? La Torah. Entonces ahí es donde se determina qué es lo que hace la nación grande, qué es lo que hace al pueblo grande, qué es lo que hace que un individuo sea grande. Definitivamente es aquel que toma en cuenta la ley, que toma en cuenta los mandamientos, la Torá, para ponerla por obra. Así mismo es, Baruch Hashem. Bendito es Elohim, amados. Entonces, fíjense, mi discurso en todo esto sigue siendo: no te afanes a lo terrenal. Mira a tu alrededor, mira cuánta gente han perdido todo en un instante. Y esto se va a incrementar. Ya está cayendo granizo del cielo. Están habiendo incendios forestales que está devastándolo todo, consumiéndolo todo a su paso. Están habiendo unos calores que están matando a miles de gente. Están habiendo unos fríos y unas heladas que está frizando al más acostumbrado frío. Y están ya las plagas anunciándose y promoviéndose. Vengo en camino, vienen aterrorizando las naciones. ¿Qué más vas a esperar? No te afanes, tienes que entender que este mundo realmente es una escuela, es una pasada, es para que tú se decida. Por eso el reino de los cielos se acercó para mirar y observar quién es grande y quién es pequeño. Dice, como dice la Escritura, de Juan el Bautista, en esta tierra no hay uno mayor que él, que enseña Torá y que anunció el camino y la venida del Mesías. No hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. Ciertamente no lo hay, porque la Torá es el mismo Mashiach. El Mashiach es el Señor, el Adón del Shabbat. No hay otro mayor que él, excepto Elohim, el Padre. Ve, y Juan el Bautista es grande por eso. Y todos aquellos que enseñan Torá junto con Mashiach son grandes. Ve, todos aquellos que aunque no lo enseñen por ahí, pero la creen y la viven, son grandes en el reino. Amén. Tú eres grande, hermano Luis, por creer en el Mesías y por guardar los mandamientos. Y entonces tenemos que soltar a otros a que hagan lo mismo, que sean imitadores de Mashiach. Amén. Amados, Yeshua dijo que Juan el Bautista era el mayor, grande en este tiempo, en la tierra, ¿verdad? Tú sabes que también dijo que en el reino de los cielos, ahí sí, dentro del reino de los cielos, el que sea más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya ellos son miembros, ciudadanos, viviendo ahora mismo en el reino de los cielos. Y Juan el Bautista aún tenía que alcanzar, llegar a ese lugar. ¿Entienden ahora? Hay personas creyentes que le temen a la muerte. ¿Saben por qué? Porque están lejos del reino de los cielos. Aleluya. Porque están lejos del reino de los cielos. Porque no tienen. Porque no están en... Porque no están en Shalom con el Creador. Ahí está. Entonces, no están en Shalom. Están con esa incertidumbre y obviamente lo desconocido da miedo. Ya. Y entonces como no están en ese Shalom con Él, porque no están en pecado,
no tienen una relación con Él, no saben ni cómo es su voz, nada. Entonces, pues tienen miedo. Ya. Esto me recuerda a unas palabras que dijo el Mesías, Yahushua, cuando dijo: hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean y experimenten el reino de los cielos que se ha acercado. Es decir, cuando uno vive cerca del reino, que el reino se acerca a ti y empiezas a recibir dirección, revelación, instrucciones de la Torá, el miedo a la muerte se desvanece completamente, porque entendemos que en realidad la muerte para nosotros sería una puerta que se abre y por lo cual entramos a la eternidad y a una eternidad presente, no a una eternidad futura, a una eternidad presente. Es entonces donde allí vamos al lugar donde está ¿quién? Todo nuestro pueblo, el pueblo de Elohim, el Israel de Elohim. Por eso le decían a Moisés, a Aarón: ordena tu casa porque vas a reunirte con tu pueblo. ¿Dónde? En el paraíso. Allí están todos ahora mismo. ¿Y con quién está ahí? Con Yeshua. Dice que la humanidad siempre ha sido deleite del Mesías y del Padre también. Por eso Mashiach dijo: el Padre es bueno. El Padre los ama mucho, más de lo que se puedan imaginar. Y es cierto eso. Entonces, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los sofrín y perushín, escribas y fariseos, no entrarán en el malhú de los shamaín. ¿Ves? No entrarán, o sea que hay una promesa de entrar. ¿Ves? Pero aún tiene que ser probado. La justicia tiene que manifestarse. Y la única manera que se manifiesta la justicia, ¿cómo es? Obedeciendo los mandamientos. No hay justicia sin Torah. ¿Qué justicia puede haber? Mi esposa lo acaba de leer. ¿Qué naciones tienen leyes tan justas que la que les ha dado el Todopoderoso a su pueblo Israel? Literal. Así que, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Esto lo dice Apocalipsis. Vamos allá. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis 22, del 14 al 15. Que ya lo tiene. Y esto nos habla claramente y nos confirma lo que dice la Escritura. No son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Amén. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 22, del 14 al 15? ¿Lo leo yo o lo lees tú? Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Permiso. Empieza desde 12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para ¿Quién está por recompensar venir pronto? a cada uno según su obra. Ajá. ¿Quién está por venir pronto, amados? El Mesías. Va a venir ya. Pronto. Tenemos que estar listos, apercibidos, preparados, velando en todo tiempo. Orando sin cesar. Continúa. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas a la ciudad. Ahí, para un momento. Dice bienaventurado el primero y el último. Mira cómo dice esta versión de la Taná restaurada. He aquí yo vengo pronto, y conmigo está mi recompensa. O sea, porque va a recompensa. Para pagar a cada uno según sean sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras de justicia, las obras de la Torá. Yo soy el Aleph y la Ta, el Rishon y el Ajarón, el principio y la completación de todas las cosas. Aleluya. Dichosos los que ponen por obra la Torá para tener derecho al Etz Haim, al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Sí. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ahí está. Dice 16, yo y a Josué envié mi malá para darles testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Rúa y la Calá dicen ven, y el que oye diga ven, digan ven, ven Mashiach, ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del Maín Jaín. Yo declaro a todo aquel que oye las palabras de esta revelación, de este libro, si alguno añade a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están en el libro, están escritas. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta revelación, Elohim quitará su parte en Es Jaín del árbol de la vida y de la ciudad Kodesh. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente voy pronto. Amén. Ven Adoni y Yahushua. La sed de nuestro Adón y Yahushua Mashiach sea con todos ustedes, Kadoshim, santos. Entonces, amados, ya aquí terminamos. Los que guardan la Torá y tienen el testimonio del Mesías son los que son justificados y santificados y entrarán y comerán del árbol de la vida. Apocalipsis 12, 17. Así que Apocalipsis 12, 17 dice, vamos a leer un momentito. Dice, y que ninguno que no tenga la marca, no, Apocalipsis 12, 13, 12, 17, aquí está. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que retienen la Torá de Elohim y el testimonio de Yahshua Mashiach. O sea, la Torá hay que guardarla. El verdadero pecado es infringir la ley, es quebrantar los mandamientos. ¿Ves? Es no guardar los mandamientos. Ese es el pecado. Ahora bien, Apocalipsis 12:21 también dice lo siguiente. Sí. No, 12:21 no. No hay 21. Me equivoqué. Creo que es 21:12. Deja ver. Creo que es 21:12. Sí. Sí, lo mismo dice que el 14, sí. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban en pie antes de que el libro fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en el libro según sus obras. 22:14. Sí, pero es lo que acabamos de leer, está bien. Dichosos los que ponen por obra la Torá para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
para entrar por las puertas de la ciudad de qué? Del reino de los cielos. Es por eso que nadie está dentro del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros, pero aún nadie ha entrado. ¿Ve? Pero desde el cielo nos observan, como dice la Escritura, porque hay una multitud, millares de testigos, dice la Escritura, que están observando, millares de testigos. Sí. Bueno, amados, ahora sí, Shabbat Shalom, vamos a cortar, están llegando gente porque bueno, esto es un lugar público y ya de todos modos ya terminamos. Así que Shalom, paz y bendiciones, aleluya, guarden los mandamientos, Masías viene pronto y espero verte, si no te veo en este mundo, en el reino de los cielos. Amén, en el paraíso. Shabbat Shalom.